siguiente tema tenemos la acción. Primero tenemos el concepto de acción, que es el derecho instrumental que tienen todas las personas para acudir ante un juez y pedirle que te resuelva algún conflicto que tienes y que te dé una sentencia. Tenemos el derecho subjetivo, que es promover un juicio y conseguir una sentencia. Y tenemos el derecho subjetivo material, que es analizar si una persona tiene el derecho para exigir lo que pide. Luego tenemos las condiciones de acción. Primero tenemos el interés jurídico. La Suprema Corte de Justicia destaca el interés jurídico como un requisito esencial. Sin él, un juzgador se puede abstener de conocer del litigio. Luego tenemos el concepto de pretensión. Es las peticiones que hace la parte actora hacia el demandado. Luego tenemos la clasificación de la acción. Primero tenemos por el tipo de resolución de demanda. Tenemos la declarativa, que es eliminar la incertidumbre sobre alguna situación jurídica. Por ejemplo, declarar la nulidad de un contrato. Después tenemos la constitutiva, que crea, modifica o extingue alguna situación jurídica. Luego tenemos la de condena, que es la exigencia que se le hace al demandado de cumplir una obligación de dar, hacer o de no hacer. Luego tenemos la ejecutiva, que ocupan un documento con fuerza probatoria, por ejemplo, un título ejecutivo que ordena un embargo. Y por último tenemos las cautelares, que buscan proteger bienes y personas mientras se dicta una sentencia. Por ejemplo, ahí viene la prisión preventiva. Luego tenemos por el tipo de interés que se busca proteger. Por ejemplo, tenemos las acciones particulares, que son los intereses que tiene una persona individualmente. Dentro de eso tenemos la acción pública, que son ejercidas por un órgano del Estado, por ejemplo, la acción penal por el MP. Luego tenemos las acciones colectivas, que protegen los intereses de toda una comunidad, y estos son transindividuales y son indivisibles. Y por último tenemos la acción en grupo de intereses individuales homogéneos, que buscan proteger los intereses individuales, pero con una causa en común. Luego tenemos por el derecho subjetivo material. Primero tenemos los civiles, que resuelven conflictos particulares sobre bienes, contratos y familia, y se dividen en tres: los reales, que protegen el poder sobre algún bien; los personales, que exigen el cumplimiento de alguna obligación o contrato; y los familiares, los del estado civil, que son relacionados a todas las situaciones familiares, por ejemplo, la adopción, el divorcio, actas de nacimiento, entre otros. Tenemos el mercantil, que son exclusivos para actos de comercio y protegen los derechos que tienen los socios o accionistas de alguna empresa. Luego tenemos los laborales, que son conflictos entre trabajadores y patrones. Aquí incluyen el despido injustificado, el acoso, el pago de aguinaldo y vacaciones, la discriminación laboral, entre otros. Por último tenemos los penales, que es un mecanismo para que el MP investigue algún delito, sancione al culpable del mismo y se le haga algún tipo de reparación del daño a la víctima. Tenemos la excepción en sentido amplio, es el derecho abstracto que tiene el demandado para defenderse y contradecir la acción de la parte actora. Luego tenemos por sentido concreto, que son las defensas procesales y sustanciales específicas que hace el demandado para impugnar la regularidad del proceso o el derecho reclamado. Por ejemplo, como alegar la incompetencia de un juez, la litispendencia o el pago de la deuda, entre otras más. Luego tenemos la acción, excepción y derecho a la tutela. La tutela jurisdiccional es el derecho público subjetivo que tenemos todas las personas para acceder a un tribunal independiente e imparcial para presentar alguna pretensión o defenderse. Este derecho se manifiesta con tres garantías mínimas: acudir a un órgano competente, tener un proceso equitativo con sentencia firme y lograr la ejecución de lo resuelto. En el siguiente tema tenemos el proceso. Luego tenemos conceptos relevantes. Primero tenemos el juicio, que es un procedimiento contencioso que se inicia desde cualquier forma hasta que se logra una sentencia definitiva. Luego tenemos procedimiento, que son
un conjunto de pasos detallados o específicos a seguir secuencialmente para realizar una tarea en específico. Luego tenemos el proceso, que es la suma de actos mediante las cuales se constituye, desarrolla y termina la relación jurídica del juzgador con las partes, con la finalidad de darle solución al litigio a través de una sentencia. Luego tenemos la finalidad del proceso, es dar la solución de un litigio planteado por las partes a través de una sentencia. ¿Y cuál es el objeto del proceso? Es el litigio que plantean las partes. Luego tenemos el proceso jurisdiccional. Es el conjunto de actos regulados por la ley que realizan los sujetos ante un órgano del Estado para resolver una controversia, y esta se divide en 5 elementos clave. Primero tenemos el cúmulo de actos. El proceso no es un acto único, sino son hechos sucesivos que realizados por un juez, testigos y peritos. Si un acto es un punto, un proceso es una línea que los une a todos. Luego tenemos regulados normativamente. Todo juicio sigue un orden lógico jurídico preestablecido por el juzgador para mantener el orden. Luego tenemos ante un órgano del Estado con facultades jurisdiccionales. En este rubro se puede englobar al órgano del Poder Ejecutivo o Legislativo, los cuales desempeñan tareas administrativas o legislativas, porque desde el punto de vista material también pueden contar y realizar tareas jurisdiccionales. Luego tenemos la aplicación de normas jurídicas. Se utiliza de referencia a las normas jurídicas generales, puesto que en algunas ocasiones el juzgador debe aplicar las normas jurídicas generales durante un juicio. Solución de controversia o de controversias. El fin último de algún juicio es solucionar la controversia que se planteó. Y se menciona en plural la palabra controversias, ya que en algunas ocasiones puede haber varias dentro de un juicio. Ahora les voy a hablar sobre todo el proceso no penal o procesos civiles y familiares. Primero, la primera etapa es la etapa de la instrucción. Su subetapa es la postulatoria, la cual primero cuenta con la demanda, que son todas las pretensiones que plantea el actor contra la parte demandada, y cuenta con una serie de requisitos que se mencionan en el artículo 235 del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, donde menciona que debe venir el nombre del órgano jurisdiccional, generales del actor, generales del demandado, abogado patrono, la pretensión, el hecho y derecho, las pruebas como la documental pública, privada, testigos y peritos. Debe también que venir la petición y firma. Luego tenemos el auto de erradicación. Primero tenemos la prevención, que es revisar que la demanda sea correcta. Si llega a tener algún error, lo puede mandar a que se corrija para poder ser admitida. De ahí luego tenemos la admisión. Si la demanda fue correcta desde un inicio o si ya fue corregida correctamente y ya se puede admitir la demanda. Y por último tenemos desechamiento. Es cuando la demanda tuvo varios errores que no se pueden corregir o si se corrigieron no fueron correctamente. Luego tenemos el emplazamiento, que es notificarle al demandado que hay una demanda en su contra, y tiene varias características. Tiene que ser donde el domicilio que indique el actor, que el actuario se identifique cuando esté en el lugar. También tiene el actuario que identificar cómo se veía el domicilio al cual asistió, la citación para encontrarse, domicilio, también tiene que mencionar el domicilio del demandado, lugares, también lo puede llegar a ir a notificar en lugares transitados o en su domicilio de trabajo. De esto se tiene que ir 3 días después de que se fue emplazado, y existen varios tipos, formas de notificar: por cédula, por edictos, por correo certificado, correo electrónico, entre otros. Luego tenemos la contestación, la cual se cuenta también con varias cosas o requisitos que debe incluir.
Por ejemplo, está el presentarse ante la autoridad jurisdiccional que lo emplazó, tiene que venir los generales del demandado, el abogado patrono, aceptar, negar o ser neutral con las pretensiones que se plantean en su contra, ofrecer pruebas, excepciones y defensas, firma del demandado y su abogado, y también las copias de traslado. Luego tenemos la reconvención, que es la contrademanda, es donde el demandado se vuelve actor y el actor se vuelve demandado. Y cuenta con varios requisitos. El órgano jurisdiccional debe admitir la reconvención en un plazo no menor de 5 días. Se le deberá emplazar al demandado y el actor reconvenido o demandado podrá presentar pruebas a su defensa. Luego tenemos por último la vista de reconvención, que es notificarle al nuevo demandado que hay una demanda en su contra, y el juzgador puede admitir esa reconvención dentro del mismo juicio que era el principal, por así decirlo. Como siguiente etapa tenemos la preliminar, la cual se lleva a cabo dentro de los 15 días, donde por medio de un auto se fija el mes o día, hora y minuto en que se pueda llevar a cabo, y tiene varias excepciones como la incompetencia, la vía, la conexividad, la litispendencia, la cosa juzgada, entre otros más. Luego tenemos la subetapa, que es la probatoria. En esa tenemos primero el ofrecimiento de pruebas, que se hace dentro de la audiencia preliminar y van enlazado con varias pruebas como la documental pública, que es todo documento expedido por alguna autoridad pública. Luego tenemos la documental privada, que es todo documento expedido por particulares. Luego tenemos los testigos, que son personas ajenas al litigio, pero que con sus 5 sentidos tienen algún tipo de información relacionada al litigio. Luego tenemos los peritos, que son especialistas en algún arte, técnica o ciencia que apoyan al juzgador y alguna de las partes para entender mejor algún tema. Donde el órgano jurisdiccional decide si las pruebas son correctas y son relacionadas al litigio que se está tratando en ese momento. Luego tenemos el desechamiento, es cuando hay un debate sobre si hay que admitirlas o no, y el juez tendrá la decisión si pueden entrar o si no pueden continuar. Si no se continúa, se desecha la prueba presentada. Luego tenemos la preparación del artículo 463, que es el conjunto de actos que realiza el tribunal para presentar a testigos y peritos o las pruebas que se están presentando. Luego tenemos el desahogo, que es el artículo 463, por medio del cual el juez, con sus 5 sentidos, define y tiene su... Y por último tenemos lo que es el desahogo, que es el artículo 463. En él, por medio del juzgador, con sus 5 sentidos, da vista a las pruebas presentadas y para así ir tomando una decisión para llegar a la sentencia. Luego tenemos la subetapa preconclusiva. Primero tenemos el alegato de apertura, el cual dura 10 minutos. En este primero se inicia con algún refrán o frase referente a la controversia. En este se hablan como hechos futuros. También mencionas por qué la sentencia debe estar a tu favor. Y en esta no mencionas opiniones sobre el caso ni nada por el estilo. Luego tenemos el desahogo de las pruebas, el cual el juez decide cuándo se van a ir desahogando sucesivamente las pruebas de ambas partes. Dentro de aquí tenemos la teoría del caso, que es donde vienen los elementos fácticos, que son los hechos, los elementos probatorios, que son las pruebas, y los elementos jurídicos, que es como el artículo donde se menciona como un tipo de prueba. Y por último tenemos los alegatos de cierre. También tiene una duración de 10 minutos. En este también se puede iniciar con una frase o refrán. Y en esta situación se habla en tiempo pasado, ya que ya se desahogaron los hechos, todo por el estilo.
Y por último contamos con los alegatos de cierre, el cual también tiene una duración de 10 minutos. También se inicia con una frase o refrán referente a la controversia. Se habla en tiempo pasado y este sirve para dar ya lo que son conclusiones y para que el juez dicte una sentencia, ya sea condenatoria o absolutoria. Como etapa final tenemos el juicio oral. Se menciona en el artículo 468, es donde ya se dicta sentencia, se da por visto el asunto, se menciona de forma clara y resumidamente sobre la situación, solo se dicen los puntos resolutivos y se entregan copias simples a un plazo no menor de 2 días. Ahora les voy a platicar el proceso penal. Primero tenemos la carpeta de investigación, en donde se recibe la noticia crímenes o un informe policial homologado. Luego se registra la detención. Después se da lectura de derechos y se proporciona atención médica si es necesaria. Luego se califica de preliminar la detención si es por caso urgente o por flagrancia. Luego se da aseguramiento y acordonamiento del área. Luego se buscan indicios, los aseguramientos y embalaje de indicios. Y por último se presenta la teoría del caso. Luego tenemos la etapa inicial. Como su fase tenemos la protocolo de audiencia, donde se garantiza el debido proceso. Primero se declara la apertura de la audiencia, la individualización de partes, se da lectura de derechos y se nombra algún asesor jurídico. Como siguiente subfase tenemos clasificar de legalidad la detención, que es el artículo 308. Primero se narran los hechos cronológicamente, mencionando las circunstancias de tiempo, lugar, modo y forma. Después se conoce a las personas de la detención y también se deben conocer los datos que sustenten la flagrancia o caso urgente. Como siguiente subfase tenemos la de clasificar de legalidad la detención. Del artículo 308, primero tenemos que se narran los hechos cronológicamente, donde se mencionan las circunstancias de tiempo, lugar, modo y forma. Después tenemos que conocer a las personas de la detención y los datos de prueba que sustenten la detención por caso urgente o por flagrancia. Y por último tenemos la motivación y fundamentación de la detención por flagrancia o caso urgente. Como siguiente subfase tenemos la formulación de imputación. Esto se encuentra en el artículo del 309 al 311 del Código Nacional de Procedimientos Penales. En este, primero se da a conocer el hecho con el tiempo, lugar, modo de comisión del delito y nombre del acusado. Y luego tenemos el informarle de la investigación en su contra de forma clara, precisa y detallada. Los efectos son los siguientes: se suspende la prescripción, se solicitan medidas cautelares, cesan efectos de providencia, se practican pruebas de bienes y de víctima, hecho objeto de investigación judicial. Luego tenemos la subfase de la declaración del imputado, que es del artículo 312, y este cuenta con 3 momentos. Se solicita el procedimiento abreviado, se solicita un acuerdo reparatorio, naciendo así algún MASC, o se niega todo, decide no declarar, se continúa el proceso tal como es. La siguiente subfase es el periodo para resolver la situación jurídica, viene en el artículo 313. En este el MP solicita la vinculación del proceso y el defensor solicita que se resuelva su situación jurídica en un plazo de 72 horas.
o pide la duplicidad de término, que es de 144 horas, anunciando los datos de prueba. Las siguientes subfases son las medidas cautelares. En esta se otorga la duplicidad de términos si fue solicitada. El MP solicita que se apliquen medidas cautelares, las cuales pueden ser brazalete, prisión preventiva, firmas periódicas, que no pueda salir de cierto límite o territorio que el juez indique, entre otras más. Después, si el juez tiene que decidir qué medida cautelar pueden llegar a aplicar, y termina la audiencia inicial con la vinculación a proceso. La siguiente subfase es la vinculación a proceso del artículo 316. En este se mencionan los datos de prueba que establezcan el hecho delictivo, argumentación de los elementos de tipicidad, antijuridicidad del proceso y posible comisión o participación del delito, y el grado de ejecución del hecho delictivo. Como la última subfase de esta etapa tenemos la cierre de la investigación. El MP decide si va a acusar o no, y puede cerrar por sobreseguimiento, porque se llegó a algo más, por si se llevó a un procedimiento abreviado, entre otras, y luego está la emisión del auto en la etapa intermedia. Luego tenemos la etapa intermedia. Se desarrolla el ofrecimiento y admisión de pruebas y cuenta con dos etapas, que es la fase oral cuenta con 12 fases, que es la fase oral y la fase escrita. Tenemos la fase escrita, la cual es primero la presentación de la acusación del MP, notificar a las partes y citando a los interesados para poder presentarse y decir a lo que su derecho le convenga, visitar a víctima u ofendido para modificar y ofrecer medios de prueba, visitar al acusado para contestar el escrito de acusación y poder preparar su defensa, y por último indicar la fecha, día y hora en que se va a empezar la audiencia de ofrecimiento y depuración de pruebas. Luego tenemos la fase oral, que su objetivo es el ofrecimiento y depuración de las pruebas, y es del artículo 344, los cuales se pueden prestar en los siguientes actos. Se inicia la solicitud de audiencia para garantizar el debido proceso y respetar los derechos humanos, declarando el juez apertura de audiencia, y cuenta con 3 momentos. Primero se hace la individualización de partes, se da lectura de derechos y se asigna un asesor jurídico. Luego tenemos incidentes y excepciones. Los incidentes pueden ser la incompetencia, la excusa y la recusación. Y las excepciones pueden ser por tener parentesco con línea directa sin límite de grado, por tener algún parentesco colateral, por estar bajo tutela, por haber participado con él en un juicio anterior, por intervenir en el mismo juicio, entre otras más excepciones. Luego tenemos la exposición del MP de la acusación. Se debe exponer de forma clara y precisa el contenido de la acusación, escuchando las consideraciones corregidas. Luego tenemos la unión o separación de causas. Estas se pueden utilizar cuando se trata de coautorías con delitos con nexos causales y por la unidad de investigación. Luego tenemos acuerdos probatorios. Entre el MP y el acusado o defensa admiten hechos y circunstancias para llegar a un acuerdo probatorio. Las pruebas o aquellos que son discutidos entran entre hechos controvertidos. Debate de medios de prueba. En esta, una parte puede presentar pruebas y la contraparte tiene derecho a debatir las pruebas que se están presentando en su contra. Y por último tenemos la emisión de apertura a juicio oral. Queda concluida la etapa intermedia y se marca a iniciar el juicio oral. Y sus efectos son los siguientes: termina la actividad del juez de control, termina la justicia restaurativa, se lleva a cabo la audiencia oral y se declara una nueva instancia. Como última etapa tenemos el juicio oral y tiene 3 momentos. Primero tenemos la formalidad, que es la apertura, la multa, la ejecución de sala de audiencia, las notificaciones y acciones administrativas, y estas son del artículo 348.
Luego tenemos la admisión y ofrecimiento de medios de prueba. Primero lo tienen el MP, luego los tiene la víctima u ofendido, después lo tiene el acusado y su asesor jurídico. Luego tenemos la audiencia de debate oral. En esta se elige la culpabilidad o no de la persona y concluye con un fallo o una sentencia, y es el artículo 391. Último, la individualización entre sanción penal y reparación del daño. Si el fallo es condenatorio, se dicta la pena exacta, y si es absolutorio, se dicta la sentencia directamente. Como siguiente parte tenemos el protocolo de audiencia, es donde ya se da apertura de audiencia, individualización de partes, lectura de derechos, y ese es el artículo 354. Primero tenemos la extinción del juicio oral. En esta puede ser las dilatorias, cosa juzgada, incompetencia, perentorias y extinción de la pretensión punitiva. Y este es el artículo 344. Luego tenemos lo que son los alegatos de apertura. En este se expone la teoría del caso ante un tribunal. Se inicia con un lema, dicho o tema. Se narran los hechos y planteamiento jurídico y promesa jurídica o promesa en el juicio. Tenemos el desahogo de pruebas. El juez dicta el cómo se van a llevar a cabo eso, de las pruebas que se les admitió al MP, a la víctima u ofendido y a su defensa y a su asesor jurídico. Luego tenemos los alegatos de cierre o de clausura. Es la oportunidad para demostrar las promesas no cumplidas que se hicieron en el alegato de apertura. También en este se muestran las fallas, las inconsistencias en el desahogo de pruebas, y todo debe coincidir con la acusación. Y por último tenemos la deliberación del fallo. En esta tiene dos vertientes, que es la de cuando es inocente, se suspenden todas las medidas cautelares y se da la inmediata libertad de la persona, y la de condenatoria o para los culpables, se da la orden inmediata de ingresarlo al cerezo y se informa sobre la sanción de la audiencia individualizada. Y cuentan con 3 recursos también para hacer lo que es la revocación, el amparo o la apelación. Luego están los sujetos procesales del proceso penal. Primero tenemos al MP, que se encuentra en el artículo 131 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Este es una investigación representante del Estado. Tiene acción penal, lo que significa es decir, la acusación, y las obligaciones, y las más importantes son las siguientes. Tiene como obligación lo que es vigilar la investigación del delito, recibir denuncias y querellas, conducir la investigación con policías y peritos. Ordena, supervisa, aplica y ejecuta medios para evitar la destrucción o pérdida de medios de prueba. Ordena a los policías la investigación del delito. Ordena la detención y retención del imputado. Ordena la recolección de indicios o medios de prueba. Brinda medidas cautelares para la protección de la víctima u ofendido o testigos. Y ejerce acción penal. Y solicita imposiciones de pena, reparación de daños a favor de la víctima u ofendido. Y comunica al juez e imputado la sustentación y fundamentación jurídica en el procedimiento, y solicita sanción o penas y reparación del daño a favor de la víctima u ofendido. Después, como siguiente sujeto procesal, tenemos a los policías. Es del artículo 132. Estos reciben denuncias constitutivas a delitos o anónimas. Estos trabajan bajo el mandato del MP durante la investigación de algún delito. Impide la consumación de delitos, realiza detenciones y da lectura de derechos al detenido. También garantiza los indicios para procesar la escena y practica inspecciones judiciales.
Luego tenemos a la víctima u ofendido, el cual está en el artículo 108, es el sujeto pasivo que recibe la afectación debido a la conducta delictiva sucedida. Luego tenemos al asesor jurídico, se encuentra en el artículo 110. Este es un licenciado que asesora y interviene legalmente, ya sea por la parte de la víctima u ofendido o por parte del imputado. Y como último sujeto tenemos al imputado, que se encuentra en el artículo 112. Es una persona física que el MP señala como el que cometió el delito o tuvo algún tipo de participación dentro del delito, y depende de la etapa del proceso, recibe diferentes nombres. Los tipos de nombres que se le pueden dar es cuando es en la detención, es detenido; en la investigación es indiciado; en la imputación es imputado; en la vinculación a proceso es procesado; en la audiencia de acusación es acusado; en el juicio oral es enjuiciado; y en la sentencia se le llama sentenciado. También cuenta el proceso penal con varios principios, que debe ser pública, de contradicción, inocencia, prohibición de doble enjuiciamiento, igualdad ante la ley, igualdad de parte, contradicción, inmediación, juicio previo y debido proceso. Como siguiente tema tenemos las partes y otros participantes. Las partes tenemos al juez, que es un tercero ajeno que ayuda a resolver el litigio que se presenta. Luego tenemos la parte que demanda en su nombre, que es en el proceso no penal se le llama parte actora, y en el proceso penal se le llama víctima u ofendido junto al MP. Luego tenemos a la contraparte, que es la que resiste. En el proceso no penal se le llama demandado, y en el proceso penal recibe diferentes tipos de nombres dependiendo la etapa de que se encuentra en juicio, por ejemplo acusado, imputado, indiciado, entre más nombres. Luego tenemos las condiciones generales de las partes. Capacidad de parte consiste en la idoneidad de una persona para figurar como parte del proceso. Luego tenemos la capacidad procesal, es la aptitud para comparecer en juicio y realizar voluntariamente actos procesales que corresponden a las partes. Luego tenemos la representación, que es cuando carecen de ella, por ejemplo menores de edad o incapaces, y necesitan un representante para realizar el juicio. Luego tenemos las condiciones de las partes en relación de un proceso con los procesos determinados. Primero tenemos la legitimación procesal o ad procedum, que es el poder acudir a un órgano jurisdiccional con la petición de que se inicie un juicio o una instancia. Luego tenemos la legitimidad ad causam, que es tener la titularidad de ese derecho cuestionando en el juicio. Luego tenemos lo que es la litis consortio. Este es un fenómeno que se presenta cuando hay varias personas dentro de un juicio. Por ejemplo, tenemos el litis consortio activo, que es cuando hay muchas personas dentro de la parte actora y solo una en la parte demandada. Luego tenemos el litis consortio pasivo, que es cuando hay muchas personas en la parte demandada y solo hay una persona en la parte actora. Luego tenemos el litis consortio mixto, que en ambas partes hay muchas personas. Luego tenemos los terceristas, tenemos la tercería espontánea. El tercerista comparece por libre albedrío dentro del juicio. Luego tenemos el tercerista provocado, que comparece a la petición que alguna de las partes se le hace. Luego tenemos la espontánea coayudante, que es cuando tiene el tercero un interés en común con alguna de las partes. Y la excluyente es cuando no tiene ningún interés común con ninguna de las dos partes. Luego tenemos los excluyentes de dominio, que son aquellos que reclaman algún bien o bienes que están siendo afectados dentro de algún proceso. Y los excluyentes de preferencia son aquellos que decían que mejor sean pagados con algún bien enajenado o que un bien que haya sido embargado. Luego tenemos la abogacía, que es la asistencia técnica jurídica presentada hacia las partes por los abogados. Tenemos el abogado patrón, el cual solo puede llevar a lo mucho 2 actuaciones y puede asesorar. Y tenemos también al abogado procurador, es aquel que tiene un mandato para poder llevar a cabo todo el juicio.